Hoy es 20 de julio y es día de San Elías. Y para este episodio está conmigo Roy Pérez y Roy nos va a platicar la historia de este hombre del Antiguo Testamento que creo que aunque es del Antiguo Testamento ha marcado mucho a los cristianos y es un gran referente pues para los católicos. Y pues nada, bienvenido Roy, muchas gracias. Hombre, gracias a ti Mariel por invitarme a este podcast. Estoy muy contento de estar de vuelta aquí y más con este profeta que en lo personal es mi profeta favorito. Me gusta mucho este profeta, como que lo admiro mucho, veo su historia y digo, wow, yo quisiera ser como él, por muchos motivos, y que en algunas cosas sí me considero parecido a él porque él era medio dramático, pero sí, la verdad es que es un profeta que nos deja mucha enseñanza y que nos invita a reflexionar sobre cómo hablamos y cómo predicamos, pero sobre todo con qué firmeza. Porque parte de hablar la verdad es poder decirla como es. Sí, con ternura, con tacto, con delicadeza, porque la verdad por lo general confronta. Pero tiene que haber también firmeza. 1 más 1 es 2. Punto. O sea, es decir las cosas como son. A veces tratamos, sobre todo cuando evangelizamos, darle la vuelta a las cosas, irnos por las ramas. A ver, a veces sí, pero no. Siempre tiene que haber firmeza. A ver, esto, si haces esto, pasa esto. Si haces esto otro, pasa esto otro. Y a veces no nos pasa eso. Y Elías, el profeta San Elías, era un hombre que estuvo muy claro en lo que venía a decirnos. Y que además se enfrentó a 450 profetas de Baal, como en una pelea, en un duelo a muerte, literal, contra estos profetas, y pues obviamente surgió victorioso. Ahora, pero para poner en contexto, primero que nada, en ese tiempo, el rey Ahab, que era el rey de Israel, se enamora de la reina Jezabel, que era de otra nación, y ella le rendía culto a otros dioses, como el dios Baal. Entonces, cuando ella se casa con el rey Ahab, pues resulta que se trae toda su religión a Israel. Y fíjense, dato curioso, lo que un hombre enamorado puede llegar a hacer, ¿no? O sea, el rey Ahab, que sabía, ahora sí que el reinado en Israel estaba íntimamente ligado a la fe de los israelitas, porque en ese tiempo los reyes eran ungidos por los profetas, ¿sí? Entonces, o sea, ahora sí que Dios les decía, tú, por ejemplo, Samuel, ve y unge al rey David, que él va a ser el próximo rey. Y la unción, que de hecho de ahí viene la palabra de Mesías, que significa ungido. Todos los reyes eran de cierta manera Mesías, en alguna manera, porque eran ungidos. Bueno, pues resulta que los reinados estaban íntimamente entrelazados con la fe. Entonces llega este rey que se trae otros dioses, pues era algo gravísimo. Y entonces, en ese tiempo empieza a haber una persecución contra los profetas de Dios y empezaron a asesinarlos por orden de la reina. Entonces, el único que sobrevive es Elías. Y es cuando Elías se enfrenta en este duelo a muerte, invita a los profetas de Baal, que eran 450, les dice, a ver, vamos a hacer un duelo a muerte. Ustedes van a colocar un holocausto, una ofrenda, un altar, yo voy a construir otro, le van a echar agua alrededor, van a hacer una zanja alrededor del holocausto, ustedes le van a echar agua y yo también. Y ambos ustedes y yo vamos a invocar cada uno a su Dios. Y el Dios que traiga fuego del cielo y consume el holocausto, ese es el Dios verdadero. Y Elías deja que ellos empiecen. Y estuvieron estos profetas invocando a su Dios, etcétera, hasta se hacían cortaduras. Y Elías incluso empezó a reír, de que, a ver, griten más fuerte, como que se fue de vacaciones, se fue de viaje, dice Elías. Griten a ver si los oye, ¿no? Pues después de casi todo el día estar así, no apareció ningún fuego. Y entonces le toca a Elías, pero Elías les dice, mojen mi holocausto, mojenlo 3 veces. O sea, no nada más pongan agua alrededor, sino mojen 3 veces el holocausto. Y en cuanto empieza a orar y a invocar al Señor, desciende fuego del cielo y consume no solo la ofrenda, sino todo el altar. O sea, fue no nada más, o sea, como diciendo, no fue poquito fuego, fue una columna de fuego la que bajó. En ese momento todo el pueblo que estaba siendo testigo de este enfrentamiento, pues se dan cuenta de quién es el verdadero Dios, y entonces Elías da la orden de que apresen a los profetas de Baal y les den cuello literal, los maten.
Pero luego la reina Jezabel se entera y dicen con toda razón que una mujer enojada, cuídate, o sea, es imparable, ¿sí? Y a tal grado lo sabía Elías que la reina lo manda a amenazar, le dice que me maldiga a Dios o el Dios falso, etcétera, si no te hago yo a ti lo mismo que tú le hiciste a mis profetas, para mañana en la tarde. ¿Qué hizo Elías? Fíjate, después de hacer este gran milagro o esta intercesión para que Dios hiciera este gran milagro, le entra miedo y huye al desierto y va al monte Oreb. Se tarda 40 días en llegar al desierto y ahí él estaba muy triste por todo lo que había pasado de los profetas y todo. Y había una frase que me encanta que le pregunta el Señor que qué pasa, que le ocurre, y le dice: me consume el celo por el Señor. Esta frase es como decir, me duele por el amor que le tengo a Dios. Me duele esta situación, me duele la falta de fe de la gente, esto de los profetas, me duele que hayan matado a tus profetas, Señor. O sea, sentí una gran angustia y era como si algo le quemara por dentro, ese celo porque los otros conocían la verdad. Y algo bien curioso pasó aquí, que le dijo el Señor cuando llega al monte Oreb, entra a una cueva a Elías, y entonces el Señor le dice que va a pasar frente a él, que va a pasar frente a la entrada de la cueva para que se cubra el rostro. Pero dice que primero escuchó un viento huracanado, pero ahí no estaba el Señor. Y luego pasó un terremoto, pero ahí no está el Señor. Y luego un fuego abrasador, pero ahí no está el Señor. Hasta que llegó una brisa tranquila, fue que dijo Elías: ahí viene el Señor. Se cubre el rostro y sale al encuentro del Señor y habla con él. Y este pasaje se me hace bellísimo porque siento que es de alguna manera, a ver, obviamente sucedió así, pero también creo que es un símbolo, representa algo esto, es una figura. Yo digo que Dios habla con símbolos literales, o sea, porque Cristo calmó la tormenta, sí pasó físicamente, calmó una tormenta, pero también es un símbolo, una representación de que Cristo calma las tormentas de nuestra vida. Entonces, lo mismo pasa en este caso con Elías. Esa caverna a la que entra él en el monte Oreb es su interior, su corazón. Cuando uno entra en sí mismo, en recogimiento, para hablar con Dios, solamente podemos escucharlo cuando viene la brisa, que esta brisa es cuando estamos en calma, cuando estamos en paz, cuando hacemos silencio interior. Y esto, por lo general, es muy difícil porque cuando queremos hablar con Él y hay problemas, y hay dificultades, y hay estrés, y hay angustia, y hay ansiedad, nos cuesta trabajo reconocer la brisa, reconocer ese silencio que nos permite encontrarnos con Él. Dios nos habla en la calma de nuestro corazón, no en el torbellino, no en el huracán, no en el terremoto, no en lo ruidoso, sino en la calma, en la quietud, cuando el corazón está en silencio. Y esto a mí, la verdad, cuando lo vi, que Dios, el Señor me dio la capacidad de entender esto, dije, wow, claro, o sea, por eso la importancia del silencio. Y hoy veo cómo la gente cada vez tenemos menos silencio. Estamos en un mundo tan acelerado, redes sociales, somos medio adictos a ellas, nos enganchamos, estamos recibiendo pura información de afuera y no vemos qué información nos quiere decir Dios desde adentro, ¿sí? Desde acá adentro del corazón, que ahí es donde habita y donde está, porque tenemos su Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, es súper importante como reflexionar sobre esto. Ahora, otra de las cosas que el profeta Elías a mí me ha dejado es, cuando yo vi este duelo contra los profetas de Baal, primero dije, wow, qué pantalones de este cuate que haya hecho esto. Dije, wow, o sea, yo en verdad me impresioné muchísimo. Dije, ¿cómo? O sea, imagínate por un momento que tú estás enfrentándote a 450 personas que no nada más no piensan como tú, piensan opuesto a ti, piensan totalmente opuesto a ti y te quieren matar. O sea, y que en ese enfrentamiento, si Elías no bajaba fuego del cielo, o bueno, si no hacía que Dios bajara fuego del cielo, lo mataban. Estaba su vida de por medio.
¿cuántos de nosotros podíamos hacer eso? O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos la fe como para hacer eso? Y esto también me recuerda al profeta Daniel, ¿no? Con el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿no? Que le decían, niega a tu Dios, y dijeron él y los otros dos, no. Pues los vamos a echar al horno. Pues échanos. No vamos a negar al Señor. Y estando en el fuego, Dios los salvó. ¡Wow! ¡Qué cañón! O sea, es que sí, suena muy bonito porque ya vimos en qué acaba la historia. Pero cuando estás en ese momento y no sabes qué va a pasar, híjola, es un gran acto. Pero sobre todo, Elías sabía que no estaba solo. Estaba solo, pero no estaba solo. Y estaba con la única compañía que necesitaba, que era necesaria, con Dios. Él sabía que venía de parte de Dios, él sabía que Dios lo respaldaba e hizo su voluntad. Y cuando haces tú la voluntad de Dios, el fuego baja del cielo. Y ese fuego que abrazó y que consumió por completo esa ofrenda es el Espíritu Santo, es el fuego del Espíritu Santo. El fuego que desciende de lo alto, ¿no? Y que enciende nuestros corazones, como encendió el de Elías, que por eso decía, el celo por el Señor me consume. Es que quiero que te conozcan. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros como católicos, como cristianos? Es que, Señor, quiero que te conozcan. Es que quiero que lo que tú me has permitido vivir en mi corazón y en esta relación de amor contigo, quiero que otros lo tengan. Eso es lo que nos invita el profeta Elías. Y que además, cuando el Espíritu Santo baja en Pentecostés, dio carismas. Y uno de esos carismas es el don de profecía. Y no te estoy diciendo que vayas a ir a bajar fuego. El don de profecía sobre todo es el ir a hablar las maravillas de Dios, el ir a hablar y más, y no nada más se trata de ir a compartir el evangelio, que es lo primero, compartir la palabra de Dios, compartir a ese Cristo que murió, que vivió, se hizo hombre y que está escrita en un libro, sino decirle, hey, ese hombre que multiplicaba los panes y los peces, que calmaba las tormentas, que curaba a los enfermos, hoy en día sigue vivo, y el primero que lo ha visto otra vez soy yo. ¿Sí? Soy yo. Yo no creo en Cristo, porque creer es suponer que no estoy seguro. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, porque lo he visto. Y lo he visto en miles de milagros que están pasando allá afuera. Y uno de esos milagros soy yo. El problema es que hoy en día somos tan escépticos, nos hemos vuelto tan escépticos, porque pensamos que un milagro hoy en día es, si no baja fuego del cielo en un torbellino, no voy a creer. Espérame, pon atención a tu entorno. Los milagros suceden en todo momento, a todas horas. Suceden en ese hombre que era adicto a la pornografía y que hoy ya no consume pornografía y que era esclavo de eso, que era esclavo de su cuerpo. Y que él le pregunta, si le dices, ¿cómo lo hiciste? Es que yo no fui, a mí no me daba, yo lo intenté miles de veces y yo no pude. Solo cuando dejé que Dios obrara en mí, Él descendió fuego en mi corazón y consumió ese pecado, consumió esas cadenas. Y hoy soy un hombre libre. Lo vemos en esa madre que iba a abortar y que decidió decir sí a la vida y que ella solita ha sacado adelante a su hijo. Y que en ese hijo ha encontrado a Dios y que ha dicho, qué bueno que dije sí a la vida, porque hoy soy más feliz que nunca. Vemos esos milagros que el Señor hace para decirnos, hey, esos profetas, esos falsos dioses, esos baales que hoy en día están alrededor de nosotros, que no son estatuas de oro o becerros de oro, sino que son más bien pornografía, drogas, adicciones, libertinaje sexual, que los idolatramos. ¿Cómo? Yo no idolatro el sexo. No, pero dices que sin sexo te mueres. Dime si eso no es idolatría. Y no quiero satanizar la sexualidad es bellísima cuando se vive en el orden del amor. Ahí es cuando funciona y da vida al ser humano. Pero lo que hoy en día hace mucha gente es vivir un libertinaje sexual, lejos de ser en la libertad, es desde una esclavitud, porque sienten que si no tienen relaciones, no van a ser felices. Dime si eso no es idolatría, no es crear un ídolo del sexo. Ya no son nuestros baales del mundo, ya no son de oro ni de plata. Son invisibles y están dentro de nuestro corazón.
Y por eso me encanta la figura del profeta Elías, porque él tenía claro esto. Y le encendía este celo. Y este celo, ojalá todos pudiéramos tenerlo. Ojalá todos pudiéramos ser como él y que Dios nos regalara un cachito de ese celo a cada uno de los cristianos. Que no nos diera pena hablar. ¿Que eres cristiano? Sí, jaja, sí, soy cristiano. Conozco la verdad. Y soy feliz. Ojalá puedas decir tú lo mismo, porque yo soy feliz, porque encontré el mejor de los tesoros, el más grande. Porque encontré un terreno donde está ese tesoro y vendí todo para seguirlo, para encontrar ese tesoro. Entonces, creo que eso es súper importante, Mariel, recordar que lo que pasó en la historia de Elías sigue pasando hoy. Y que, oye, no es broma, están matando hoy en día profetas todavía, profetas del Señor. Hoy en día la persecución cristiana es más que ninguna otra en la historia. Si tú sumas todos los martirios que ha habido desde el siglo I hasta el siglo XIX, si lo sumas todos los martirios, no dan lo mismo que ha habido de número de martirios de cristianos en el último siglo. En el último siglo han habido más muertes de cristianos como ningún otro en la historia. Siguen matando los profetas de Baal, siguen matando a los profetas del Señor, que son los cristianos, que son los que siguen a Cristo, que siguen la verdad, que lo predican, que viven en Cristo todos los días, o que tratan al menos, que llevan al Espíritu Santo en sus corazones. Hoy en día también hay persecución de ideología y de rechazo social. Eres cristiano, fuchi, es que eres intolerante. Ahora resulta que el cristianismo casi creo es antiderechos humanos. Lee la historia, los derechos humanos surgen por la cultura cristiana que se generó en Europa y que se generó en el mundo entero cuando se cristianizó el mundo. O sea, investiga tantito, ¿de dónde sacas eso? Si alguien le da dignidad al hombre, o que cree en la dignidad del hombre y en respetarlo y en amarlo, es Cristo y su evangelio y la noticia que nos vino a revelar. Es que la iglesia es machista. La iglesia, en primera, los evangelios dicen que los primeros testigos de la resurrección de Cristo fueron mujeres. En el siglo I, el testimonio de una mujer era inválido. No contaba la palabra de una mujer. Y el evangelio vino a regresarle su dignidad a las mujeres. Si vale su palabra, y tan es así que las primeras personas que vieron vivo a Cristo resucitado fueron mujeres. El mismo Pablo decía en la carta a los Efesios: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, hombres, ustedes tienen que dar la vida por sus esposas. Así de importantes son, así de valiosas son. También dice: sean sumisos los unos a los otros. Mucha gente lo entiende como, sí, que la mujer sea sumisa al hombre. No, dice, sean sumisos los dos, el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Y esta sumisión no es de que tú seas más que yo, significa de que por amor sé dócil a lo que la otra persona te pide. Si tu esposa te pide que hagas algo, hazlo, sé dócil. Esa es la sumisión, en el amor, ¿sí? No en la esclavitud. Esa idea era revolucionaria para el tiempo en el cual fue escrito. Porque en ese tiempo las mujeres eran un accesorio, eran un objeto, incluso más, una posesión más del hombre. Y acá les está diciendo, no, los dos son iguales. Esa es la verdad que hay que predicar. Porque hoy en día el mundo, los profetas de Baal están torciendo todo. Están manipulando la verdad del evangelio, la deforman, agarran unos fragmentos y las embarran y las adhieren a mentiras completas. Y por eso la gente está confundidísima allá afuera. Y piensa que el enemigo es Cristo, es lo que predicamos. No. Hay que ser valientes. Se nos olvida eso. Pero para ser valientes tenemos que estar convencidos. Entonces, ¿cómo puedes estar convencido como San Elías? San Elías tuvo un encuentro personal con Dios. Muchas veces. Por eso hizo lo que hizo. Por eso se fue a enfrentar a 450 personas, porque él sabía que estaban equivocadas y que él conocía al Dios verdadero. Cuando yo no estoy convencido de Dios, entonces dudo de su misericordia, dudo de su amor,
dudo de que Él sea el camino. Por eso es tan importante conocerlo. Yo no puedo amar a alguien si no lo conozco a esa persona. San Elías conocía perfectamente a Dios. Y por eso tenía esa relación tan íntima donde hasta se iba al monte Oreb a llorar con él. Quería ir a llorar con él y le decía, Señor, es que estoy triste. Es que el celo por el Señor me consume. Wow. Yo antes veía siempre las historias de los santos como historias muy bonitas, ejemplares, pero que yo no iba a poder vivir, ¿no? O sea, historias que leer y ya. Pero creo que de un tiempo para acá, durante el podcast, me pasó al principio que yo decía, no, pues menos, ¿no? La santidad está difícil, tener este grado de relación está difícil. Pero creo que ahora todos los santos nos pueden dejar algo, incluso los del Antiguo Testamento, y adoptarlos a nuestra vida. Y como bien dices, saber primero quién es nuestro Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Quién es nuestro Baal o contra qué Baal estamos luchando? Como tú dices, puede ser pornografía, redes sociales, aceptación, depresión, soledad, problemas, desconfianza. Hay tantas cosas que nos pueden aquejar. Y creo que otra enseñanza de San Elías puede ser el silencio. Como hoy le tenemos miedo al silencio, cuando es solo ahí donde Dios nos puede hablar. Y también predicar la verdad. A veces muchos estamos en nuestra burbuja del privilegio, ahora sí, pero del privilegio de que toda nuestra burbuja es cristiana, ¿no? Pero hay tanta gente que de verdad le tiene miedo, hay tanta gente como cristiana de closet que no puede salir y decir lo que es la verdad. Entonces creo que hay muchas enseñanzas en la vida de San Elías que podemos adoptar y creo que hay que predicar la verdad. Como comentábamos, creo que hoy más que nunca se necesita que alcemos la voz con firmeza, obviamente con amor, pero el amor no tapa la verdad y la verdad no tapa el amor, van de la mano. Y como Jesús. Entonces, creo que San Elías es un ejemplo de cómo debemos ser como cristianos hoy, con la confianza en Dios, que creo que es un tema de todos los cristianos, ¿no? Nos da desconfianza muchas veces los planes de Dios y Jesús va a ser fiel a nosotros. Es una tentación muy grande que a todos los cristianos nos pasa, pero creo que son las enseñanzas de San Elías, el silencio, la predicación, la confianza, la firmeza y pues saber que al final Dios va a hablarnos, en lo más sencillo puede hablarnos. Y a veces yo era muy escéptica, yo decía, ¿cómo Dios me va a hablar a mí? Yo me consideraba como en la segunda categoría de católicos, como hay católicos que se encuentran un rosario en la calle cuando más lo necesitaban y Dios les habló, hay cristianos, y a mí nunca me pasaba, ¿no? Pero me di cuenta de que no es que a mí no me pase, es que yo creía que a mí no me iba a pasar, entonces me sucedían cosas y creo que, o sea, tampoco caer en un extremo de Dios me está hablando en todo momento y cada mensaje que me llega y todo es de Dios y no, tampoco en eso, pero creo que sí debemos educarnos un poquito en saber que los pequeños detalles, que son como una brisa suave, sí pueden ser como caricias de Dios o guiños de Dios y decir, aquí estoy. Tal vez ni siquiera es un mensaje muy grande y profético, pero como decir, aquí estoy. Entonces, bueno, todas las vidas de santos las podemos adoptar en nuestra vida o una enseñanza de vida de cualquier santo, de María Goretti, Santa Rita, San Pablo, de todos. Algo lo podemos hacer en nuestra situación, en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestros problemas. Y me encanta que haya por primera vez en el podcast un santo del Antiguo Testamento, porque también hay muchísimas enseñanzas y creo que también hoy es una invitación pues para ponernos a estudiar el Antiguo Testamento, que es una riqueza, y creo que como católicos, si ni leemos la Biblia, menos el Antiguo Testamento. Fíjate, coincido totalmente contigo en todo lo que dices. O sea, al final, el Antiguo Testamento es la preparación para la llegada de Cristo. Y el Nuevo Testamento es todo lo que pasa gracias a Cristo y en Cristo. Entonces, al final es parte de la misma historia, es parte del mismo legado, del mismo testamento, que justamente por eso se llama así, porque es el legado que nos está dejando Dios. Y además, algo que estás ahorita comentando de cómo nos habla Dios, totalmente. Dios habla siempre en el silencio, siempre. Cuando tu corazón guarda silencio, empiezas a escuchar la voz de Dios en tu corazón. ¿Sí? El problema es que no nos han enseñado, tenemos que practicar. Como todo, quieres ser bueno en algo, practícalo. Y si le dedicas 10 minutos cada año, una vez al año, pues no, ahí te veo. A los 60 vas a empezar a escuchar a Dios, ¿sí? Y no porque Dios no quiera, sino porque tú no estás abriendo el corazón.
¿sí? Y que incluso, dato curioso, hasta para eso Dios te da la gracia si la pides. Y dos, creo que justo, o sea, de repente escuchamos historias de que no, es que iba y me pasó y el rosario y encontré el rosario en la calle. Pasa, ha pasado, yo sé de gente que le ha pasado cosas así. Pero ¿qué crees? Cada persona tiene un lenguaje único para hablar con Dios. Y esto yo lo entendí en una reflexión cuando yo estuve en el seminario, bueno, en el candidatado, 2 meses previos para entrar al seminario. Un sacerdote nos hablaba en una prédica de la pesca milagrosa con Pedro, que Jesús le dijo, hay que meternos al mar y echa las redes. Y Pedro decía, Señor, fuimos a pescar toda la noche, no pescamos nada, pero bueno, si tú me lo pides, solo porque eres tú, porque si no, ni de chiste lo hago. Lanza las redes y sacan tantos pescados o tantos peces que ya se les estaba hundiendo la barca de lo pesada que se había puesto. Y tú dices, oye, pues tuve una pesca y ya por eso crees que, y hasta le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. O sea, decirle a alguien Señor es decirle Dios, es sinónimo de Dios. Entonces es como, apártate de mí, Dios, porque soy un pecador. Yo dije, oye, qué dramática respuesta de Pedro, ¿no? O sea, saca unos peces y ya dices que es Dios, pues, ¿qué onda? Bueno, es que para mí no hace sentido porque yo no soy pescador, pero para un pescador del siglo I, en el mar de Galilea, le hacía todo el sentido del mundo porque los peces no salían de día, salían de noche a las 3 de la mañana. Por eso dijo Pedro que habían estado toda la noche pescando. En el mejor momento para pescar no pescaron. En el peor momento, que eran las 12 del día, ese día, y que Jesús le dice, vamos a pescar, no le hace sentido a Pedro. Llevaba años siendo pescador. Conocía ese mar, ese lago de Genezaret, lo conocía de arriba abajo. Dijo, ¿qué? O sea, bueno, ok. Por eso cuando saca tantos peces, como en la vida había sacado, es cuando dice, él tiene poder sobre esto. Fue el lenguaje de él. Por eso a ti y a mí a lo mejor dices, pues X, pero para un pescador tenía todo el sentido del mundo. Y mira, voy a complementar esto del lenguaje que dices, porque justamente sucedió eso, y ahí fue cuando Pedro lo reconoce. Pero sucedió algo también muy especial después en torno a eso, y fue que, bueno, cuando Jesús murió y todo el mundo decía, Jesús resucitó, Pedro no lo había visto, él no estaba no lo vio en el camino, no se le presentó a él, tal vez como con todos, pero Pedro sabía que lo había negado. Pedro, yo me imagino que después de que él le dijo, yo voy a dar mi vida por ti, y lo negó. Entonces yo me imagino que Pedro estaba muy triste de saber que lo había traicionado y que a él no se le había presentado resucitado, a todos los demás sí, o tal vez una vez públicamente, pero no había algo especial cuando Pedro sentía que él tenía algo especial con Jesús. Y justamente en ese lago, Pedro estaba pescando y tampoco pescaban peces, como la primera vez que conoció a Jesús, bueno, de las primeras veces. Y que se le presentó cuando lo reconoce. Ajá, cuando lo reconoce. Y Pedro estaba ahí con sus discípulos y él triste de Jesús resucitó, pero no se me ha aparecido, lo negué, lo traicioné, yo. Entonces, cuando ve a una persona en la orilla del lago que le dice, tira las redes al otro lado, es el lenguaje de Jesús. O sea, él como que trajo algo local que tenía con Pedro y fue para Pedro tan impactante que se aventó desnudo y seguramente llegaron antes los otros en la barca, pero Pedro en su desesperación nadó, ¿no? Entonces, también ahí podemos ver cómo Jesús puede tener estos guiños con nosotros, este lenguaje personal, y solo es cuestión de reconocerlo y de verdad, como tú dices, creo que hay que practicarlo y hay que esforzarnos, no sale naturalmente. Y sabes también que ayuda a esto, poner atención, ser como niños. Sí. ¿Cómo son los niños? Son atentos, están atentos a su entorno, son curiosos, observan, no miran, observan con detenimiento. Pero para poder hacer eso hay que vaciar el corazón. Lo traemos tan lleno de nuestras inseguridades, de nuestra soberbia, de nuestro pecado, de nuestro ego. Entonces, siempre hay que pedirle, Señor, vacía mi corazón de todo lo que me impida estar contigo, de todo lo que me impida llenarme de ti. Porque no podemos estar llenos del mundo y llenos de Dios al mismo tiempo. Ocupan el mismo espacio, no se puede. Tiene que ser o una o la otra, y ahí es donde tenemos que elegir. Entonces, estos momentos del silencio, estos momentos de vaciar el corazón, de pedirle al Señor, Señor, vacíame de mí y lléname de ti. El otro día estaba leyendo un fragmento en internet
de una de las visiones o apariciones que tuvo Santa Faustina Kowalska con el Señor de la Misericordia, con Jesús, que no recuerdo bien el diálogo, pero ella le estaba hablando sobre qué era lo que ella podía darle que fuera de ella, que le podía entregar a Jesús, y le decía: entrégame tus miserias, porque esas son exclusivamente tuyas. No sabes cómo me resonó en el corazón. Dije, claro, o sea, si hay algo bueno viene de Dios, pero lo que no es bueno, eso viene de mí. Entonces me hizo sentir también como que pies en la tierra otra vez. Y el otro día estaba en el Santísimo, en la hora santa, orando, y le dije: Señor, te entrego mis miserias. Y no sabes qué consolación sentí en el corazón. O sea, fue como: Señor, me da pena decirte esto, pero te doy la porquería que traigo en el corazón. Así, todo eso que viene de mí, de mi soberbia, de mis cosas, pues te lo entrego, porque sé que eso es lo que quieres. Y fíjate cómo es el ego, cómo es la mente, porque uno dice: ¿cómo le vas a dar a alguien que tú quieres? Le vas a dar algo que está feo, algo feo, ¿no? Pero justamente es: entrégaselo para que lo transforme en algo bueno. Y fue como que en ese momento de consolación donde entendí, claro, o sea, el Señor lo que quiere es sacar lo mejor de mí, o sea, ayudarme a transformar en una mejor versión de mí. Pero el ego, como, no, ¿cómo le voy a dar esto? Eso Dios se merece. Sí, pero Dios te está pidiendo: entrégame eso justamente, porque eso es tuyo. Y eso ayuda mucho, como entregarle esa miseria hace que el corazón se vacíe, y entonces ya hay espacio para Dios. Y entonces hay espacio para el silencio, y hay espacio para el diálogo con Él. Y entonces puedes empezar a entender mejor su voluntad, puedes unirte más a Él, y entonces se empieza a volver algo como que ya solito, ya no es un diálogo de palabras, es un diálogo de certezas, donde en el corazón empiezas a experimentar certezas en tu relación con Él, porque lo has experimentado. O sea, por eso Cristo a mí se me hace una belleza, lo que Cristo vino a revelarnos. Es que cada vez que lo hablo, como que me convenzo más de que Él es el camino y el único, porque tú ves las otras religiones, ¿sí? Y que voy a hablar con todo respeto para las personas que creen en estas otras religiones, porque pues están buscando la verdad así como yo, nada más que tú y yo pues tenemos la fortuna de creer en el Dios verdadero. Entonces, las otras religiones, pues sí, fueron personas, o los fundadores fueron personas que, queriendo entender la realidad, pues fueron deduciendo algunas cosas, ¿no? Pero el rompecabezas es tan complejo que hay piecitas que solamente viniendo del cielo puedes poner, que viendo la realidad desde afuera de la realidad misma puedes entender. Por eso Cristo vino a revelar la verdad. Y tú ves que todas las otras religiones tienen algún tipo de sistema en el cual, si me porto bien, me gano el cielo o la otra vida después de la muerte a través de mis buenos actos. Oye, Roy, pero también eso es en nuestra religión. No, no es cierto. Tú ya te ganaste el cielo no por lo que hiciste tú, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Él te consiguió el boleto, te dijo: mira, este es tu boletito al crucero de la eternidad del cielo. Lo único que tienes que hacer es este boletito, agarrarlo y hacerlo efectivo. ¿Cómo? Camina hacia el crucero, hacia el barco. Si tú crees que este boletito trae tu salvación, en ese momento te paras y te vas al bote de la salvación, al barco de la salvación. ¿Sí? Pero si yo no creo que esto es real, lo voy a tirar y me voy a quedar aquí. La fe te hace actuar con base a esa fe, a esa creencia. ¿Sí? Y esto aplica para todo, no nada más para la religión o para el tema de Dios, para todo. Yo creo que una niña, bueno, ahorita yo tengo novia, no, pero en otra situación, que yo veo a una mujer en un bar y me gusta, y si yo creo que tengo posibilidad de ir, de conquistarla, me voy a parar y voy a ir. Si creo que no tengo posibilidad, ni me paro, porque sé que me van a rechazar o tengo esa creencia. Las creencias nos hacen actuar con base a esas creencias. Entonces, la diferencia entre las otras religiones y la que Cristo nos vino a revelar, la verdad, es que nuestra salvación no depende de nosotros, depende del amor y la misericordia de Dios. Ahora, hacer efectiva esa salvación sí depende de nosotros. Pero fíjense la belleza del mensaje de Cristo. Cristo vino a decirnos con la cruz: a partir de ahora tú eliges, porque yo ya pagué por tus pecados. Está en tus manos si tú quieres recibir mi amor o si lo rechazas. Eso es algo totalmente nuevo para la concepción de cómo se fueron creando otras religiones. Y lo más importante, Buda no murió por ti, Zoroastro no murió por ti,
Lutero no murió por ti, Mahoma no murió, aunque Lutero esté predicando a Cristo, se salió del huacal. Sí, ninguno de los 1000 dioses del hinduismo murió por ti. Solo Cristo ha muerto por ti, murió por sus discípulos. Y solamente Él fue el único que dijo que iba a resucitar y lo logró. Y la prueba está, la más fehaciente, hay miles de pruebas, de evidencias históricas de que Cristo murió. Y por lo tanto también podemos deducir que resucitó. ¿Por qué? ¿Cuál es la más importante? La muerte de los 11 apóstoles. Y digo 11 porque San Juan no murió mártir. Yo puedo estar dispuesto a morir por algo que creo que es verdad, pero que resulta ser mentira. Sí, pero yo creía que era verdad. Por eso morí por eso. Pero morir por algo que es mentira, sabiendo que es mentira, te reto a que me encuentres una persona en el mundo que ha hecho eso. ¿Sí? Porque si Cristo no resucitó, los apóstoles lo sabían. Entonces, tienes a un hombre, Pedro, que niega 3 veces a Jesús y 50 días después se avienta un discurso que convierte a 3000 personas, que lo capturan y lo flagelan y se va feliz porque pudo sufrir en el nombre de Jesús. Algo le pasó a este hombre en esos 50 días. Algo tuvo que haber visto tan cañón que cambió sus creencias, sus limitaciones, lo transformó. ¿Qué fue eso? Vio a Cristo resucitado y recibe al Espíritu Santo. Ese fuego que hizo bajar San Elías del cielo, bajó en el corazón de Pedro también. Y consumió todos sus miedos, sus inseguridades, sus dudas, etc. No he visto otra religión que le haya pasado esto. Es revolucionario esto. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el amor de Cristo. Y aceptar el amor de Cristo no es seguir por mi camino, es seguir por el de Él. Yo quiero tu amor. Bueno, me está diciendo, ok, yo te quiero amar. Nos dice Dios, yo te quiero amar, pero no quiero forzar que tú me ames a mí, porque te amo tanto que el amor es libre. Yo no te quiero obligar a que me ames. Quiero que aceptes libremente mi amor, porque si no deja de ser amor. Y yo lo que quiero es tener una relación de amor contigo. Entonces, si tú quieres libremente recibirme, yo te voy a dar mi amor. Veámoslo con este ejemplo. Dios es, hablando del fuego, Dios es ese fuego que baja del cielo. Y es una fogata de 3 metros. Y alrededor hay un desierto de hielo. Y hay una tormenta de hielo. Y Dios te dice, hey, yo no quiero que te mueras de frío, porque te creé para estar calientito. Si tú quieres estar calientito, acércate al fuego, aquí estoy. Y no me voy a mover, voy a estar siempre en el mismo lugar para que sepas dónde encontrar. Pero si tú no quieres el fuego, yo lo respeto, no te quiero forzar. Pero si tú te vas del fuego, tú habrás elegido el frío. No, yo no te forcé. Porque si Dios nos da una libertad para unas cosas y para otras no, eso no es libertad. La libertad es que pueda pasar todo, incluso rechazar el amor de Dios. Entonces, se trata de eso. De entender que Dios nos habla y nos dice, acércate al fuego de 1000 formas, de 1000 maneras, en los detalles. Incluso en este podcast a lo mejor te puedes estar hablando, o en algún otro que hayas escuchado, o una señora con la cual te cruzaste y le abriste la puerta en el centro comercial, o qué sé yo, o en una frase que encontraste en internet y que tocó tu corazón. Dios va a usar el lenguaje mejor para ti. Es que yo quiero encontrarme el rosario en el suelo. Está padre. Quieres a lo mejor una señal llamativa, a lo mejor te la va a dar, pero cuando estés listo, de la mejor forma. Y sobre todo, cuestiónate si no te la ha dado ya. Hace poco, y con esto quiero finalizar, hace poco estaba muy estresado por el trabajo y como que sentía que no avanzaba, que no estaba progresando. De repente volteo y digo, ¿de qué hablas, Rodrigo? O sea, ¿qué te pasa? Hasta me sentí mal porque después volteo y digo, a ver, todo lo que le has pedido al Señor, te lo ha cumplido. No a tus tiempos ni a tus formas. Pero pediste esto, te lo dio. Pediste esto, te lo dio. Pediste esto, te lo dio. En distintos tiempos, pero ha llegado. Tranquilo. Es como paso a paso. Todo es un proceso, porque también incluso para recibir la bendición de Dios, Dios nos prepara. Y eso no nos damos cuenta. A Elías lo preparó. A Elías lo preparó para ese encuentro, ese duelo a muerte con los profetas de Baal. Lo preparó. ¿Sí? También lo preparó para su encuentro con él en el monte Oreb. De hecho,
era el mejor momento para encontrarse con él en el Monte Oreb, porque acaba de pasar una persecución, o sea, lo amenazaron de muerte y él huyó con miedo. Y ese miedo lo hizo sentir, después de bajar fuego del cielo, ¿qué le hizo sentir? Vulnerable. Lo hizo sentir humano, otra vez lo hizo sentir mortal. Preparó su corazón en la humildad para que pudiera ir a refugiarse en el amor de Dios. A lo mejor en otro momento no hubiera sido igual. ¿Qué sé yo? Gracias, Roy, por este tiempo que nos compartiste, por la historia de San Elías. Definitivamente creo que sí tenemos que abrir nuestro corazón y estar en disposición de escucharlo. Obviamente es algo que está en nosotros, al ser humanos, pues tenemos ese sello de amor, de comunicación con nuestro Creador, pero creo que tenemos que silenciar el mundo, porque como tú bien dices, no podemos ser de Dios y del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de aquí, y creo que muchas veces nos dejamos llevar por cosas, ¿no? Por los pecados del mundo, por los placeres, o por las cosas buenas incluso. Pero creo que siempre teniendo en mente que nuestro sello es de Dios o que nuestra esencia o nuestra naturaleza no es de aquí, pues creo que podemos empezar de esta forma a ponernos en comunicación con Él, 5 minutos al día o cada vez más, ir ampliándolo, ponernos en silencio, que muchas veces es difícil. Hay gente que no puede ni 5 minutos en silencio, entonces hay que reflexionar por qué y buscarlo como San Elías y buscarlo como todos los profetas, como todos los santos lo han buscado, porque Él está ahí, solo nosotros tenemos que dar ese paso, porque yo siempre he dicho que el cielo o el infierno es nada más como el eterno perpetuar de la decisión que tomemos en la tierra. En la tierra, aunque muy imperfectamente lo estemos buscando, voy a ser la misma persona viva o muerta, voy a ser la misma Mariel y pues lo voy a estar buscando. Si lo busqué en la tierra, ¿qué cambiaría a buscarlo en el cielo? Y hasta lo buscaría más. En cambio, si en la tierra lo estoy rechazando, voy a ser la misma persona. Entonces, simplemente buscarlo, imperfectamente como yo pueda, pero buscarlo, ¿no? Y pues bueno, que San Elías sea un ejemplo para nosotros de un santo que encuentra a Dios dentro de sí mismo, que encuentra a Dios en el silencio y que también quitemos muchas expectativas de cosas grandes y que Dios nos va a dar cosas grandes como muchas veces, ¿no? Al menos yo me comparaba mucho con muchos santos o muchas personas y es como, no, a ver, mira a San Elías, ¿no? Lo encontró en la brisa y pues bueno, intentar nosotros, a ejemplo de San Elías, pues encontrarlo en las cosas más sencillas, porque así es nuestro Señor, Él es sencillo. Pedimos a San Elías que interceda por nosotros, para que abramos nuestro corazón y seamos dóciles a la voz de Dios. Amén. San Elías, ruega por nosotros.